El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. No es Darth Vader, soy yo. Una bendición estar aquí y cada vez que miro hacia algún sitio veo a alguien conocido, empezando con Amílcar, que me une una amistad de tantos años. Por ahí vi al maestro Ángelo Padró y Beverly. Y sigo viendo gente y ha sido una bendición. En la mañana de hoy ya me gustaría compartir un mensaje que yo he titulado El Dios que rompe esquemas. Voy a estar ubicado en el Salmo 42, en los primeros 5 versos, y los vamos a ir mirando poco a poco para ver qué hay en el texto y qué hay detrás del texto. El ser humano va construyendo esquemas mentales de acuerdo a las experiencias que va viviendo. Sus esquemas se van a convertir en su plataforma de vida. Y de esa plataforma de vida va construyendo su fe. Como la fe es un proceso vivencial, no puede estar estático al esquema que yo tengo. Y muchas de las luchas de personas dentro de la fe es que han querido sujetar su fe a los esquemas que tienen. Y debido a que la vida es un caudal de situaciones, de todos los colores y los sabores, porque si alguien le ha mercadeado la idea de que por estar en el Evangelio usted no va a sufrir, usted no va a pasar problemas, ni se va a enfermar, le predicaron un evangelio que no está en la Biblia. Pero sí decirle que estando con Cristo, aún pasando por esos procesos, el Señor se va a glorificar. Ahí sí que estamos hablando entonces. Por lo tanto, cada vez que cambia el escenario de vida, la pregunta que el ser humano se tiene que hacer, que tiene fe en Dios, es si con la fe que yo tengo, yo puedo enfrentar lo que estoy viviendo. Si la contestación es sí, no hay problema. Si la contestación es no, es porque es hora no de cambiar la fe, cambiar los esquemas. Para que la fe crezca, porque la fe tiene que crecer. Donde único la fe crece es en la prueba. La fe no crece ni en la prosperidad, ni en la abundancia. Es más, en esos procesos la gente se olvida hasta de Dios. En la prueba es que uno empieza a rebuscar, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que decía? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Dios no quiere que nos acostumbremos a que nosotros tengamos que crecer solamente en procesos adversos. Dios quiere que nuestra fe crezca todos los días, en las buenas, en las malas, en la victoria, en las crisis, porque ese es el package completo, all inclusive, que define la vida. La mayoría de los textos bíblicos están escritos en esa estructura, en gente que vivió situaciones adversas, pero se encontraron con Dios y Dios se adueñó de la situación. No es que Dios está provocando situaciones para que usted y yo nos rindamos a los pies de Él. Eso sería un Dios sádico. Es que simplemente la vida nos va a presentar situaciones donde Dios se va a aparecer para capitalizar lo que estamos viviendo, revelar quién es Él, romper nuestros esquemas y dar paso a nuevos paradigmas en esa relación. No hay una colección de textos más exquisita en la Biblia que presente casi todos los sentimientos y las emociones que los seres humanos tienen, que sean los salmos.
Ahí usted va a encontrar alegría, alabanza, unidad, venganza, dolor, sufrimiento, crisis, arrepentimiento. Búsquelo, están todos están ahí. Y están escritos de tal forma que el ser humano se expresa y Dios le responde. No todos son canciones, hay oraciones, también hay expresiones de procesos de rituales, como el Salmo 24, que es un ritual cuando el rey entra al templo. ¿Quién entrará a su lugar santo? Los salmos se les pone música, pero no es la música que creemos hoy. Y es bien difícil entender toda la letra del salmo porque están escritos en tiempos distintos. Hay salmos preexilios, hay salmos exílicos, hay salmos post-exilio. Y yo no he vivido el exilio, así que no puedo entender bien la dinámica de lo que están escribiendo en términos del sentimiento y la expresión que conllevan. Tengo que buscar cultura, historia, para poder entender el sentimiento del que escribe. Hoy hay gente que se llaman salmistas porque cantan, pero los salmistas son los que escriben los salmos, no los que cantan. Tienen que cambiarse el nombre, tienen que llamarse levitas, que los levitas son los que cantan. Usted discúlpeme, ¿verdad? Porque yo soy así. Yo creo que es tiempo de ir corrigiendo cosas. Y el salmo que le dije que íbamos a utilizar pertenece a una clasificación interesante que se llaman cánticos del individuo, igual que el Salmo 23, porque trata de un individuo que está haciendo una expresión dentro de un contexto específico. Este salmo particular pertenece a la colección de salmos del exilio. Entonces escribe en el exilio babilónico. Lo sabemos porque él tiene sed de Dios, un judío con sed de Dios porque está lejos del templo. Él se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los judíos se presentan delante de Dios en el templo ya no está. Se ríen de él todos los días preguntándole dónde está tu Dios. Después usted está diciendo que el Dios suyo lo sacó de Egipto, lo llevó por el Mar Rojo. Ahora dice, mira aquí, ¿qué te pasó? ¿Se te mudó el Dios de Israel? Y como si fuera poco, en su recuerdo, él dice, yo me acuerdo de estas cosas, de cómo yo conduje al pueblo entre cánticos de alabanza. Esa es una función de los levitas. Él ya no hace eso porque él no está allí. Así que ya tenemos aquí un compositor en una tierra lejana, viviendo un dolor inmenso. No porque destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se lo llevaron cautivo, sino porque en su mente su vida era un servicio al Dios verdadero, que por una razón que él no entiende o no puede aceptar, este Dios se mudó y dejó que el invasor con dioses extraños, extranjeros, ídolos, le pasara la máquina por encima a la ciudad santa, destruyera el santuario donde el judío testificaba que Dios estaba allí con su presencia, llamada el Shekinah. Y en su mente no concibe que esto haya pasado, no por los que actuaron mal, sino por los que estaban actuando bien. ¿Dónde está el Dios de mi misericordia? Creo que si cambio los muñecos, nos hemos encontrado en esa posición muchas veces. Llegó el diagnóstico de cáncer y decimos, Señor, ¿qué pasó? Este diagnóstico y yo te estoy sirviendo. ¿Y dónde tú estás? Una muerte repentina familiar,
y no encontramos las respuestas a las preguntas. En consejería una pareja vino a mi oficina porque habían perdido su hija de 3 años. Y en su iglesia, alguien de esta gente que son los secretarios de Dios, que parece que tienen un teléfono tipo Ciudad Gótica, que se pueden comunicar con Batman directamente. Cuando preguntaron por qué Dios había permitido esto, rápido le dijeron, es que lo más seguro se iba a perder y Dios se la quiso llevar. Qué Dios más bárbaro, qué Dios más sanguinario. Y cuando me pregunta a mí, yo le dije, ¿sabe qué, hermana? Su pregunta de por qué Dios se llevó a su hija, no sé. Esa es la contestación más honesta que le puedo dar. Pero le puedo decir algo superior. Como quiera, Él está aquí en este proceso con ustedes. Las preguntas y las inquietudes racionales, los razonamientos que tratamos de procesar en medio de las crisis que no entendemos, no se resuelven con contestaciones porque no quitan el dolor. No resuelven el problema. No devuelven las cosas al estado en el que estaban. Seguirán siendo las mismas. Es mejor buscar la manera de entender un Dios de presencia y no un Dios de control. Queremos creer que Dios es un Dios de control que tiene todos los hilos para que no nos pase nada. Esta es la vida. Nos van a pasar cosas. Y para una vida donde pasan cosas, en vez de un Dios de control, un Dios de presencia. Dios que te abrace. Un Dios que te diga, estoy aquí. Vamos a construir de esta crisis una bendición de alguna forma u otra. Pero tienen que ocurrir situaciones para que desaprendamos para aprender. Y en medio de esta crisis, este hombre empieza a escribir que tiene sed porque él se siente como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Debe ser un bramido espeluznante. Los mamíferos tienen diferentes sonidos para sus procesos. Sonidos para aparearse, sonidos para huir, sonidos para protegerse. Este debe ser espeluznante porque está buscando agua. Y está mirando, ¿verdad? A ver si este ciervo, bramando de esa forma, hay otros ciervos donde hay agua para que le contesten asunto de él llegar allí. Pero en la expresión, en la redacción que tenemos, da la impresión de que él se siente que está bramando y nadie le contesta. Porque eventualmente dice, yo lo que tengo es sed, pero tengo sed de Dios. Se llama crisis espiritual. Una persona que diga que tiene sed de Dios es porque está en medio de una crisis espiritual. Y oiga, no está en pecado, solo está viviendo una crisis. No deje que estos movimientos nuevos, estas tendencias teológicas, fatuas, totalmente pigmeas mentalmente hablando, le quieran hacer ver que porque usted tiene una crisis usted está falto de fe. O usted ha cometido algo y Dios lo está castigando. Porque Dios no piensa como nosotros y no es como nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una mascota. Pero en casa vive un ser viviente, más o menos así de grande. Pertenece a una raza llamada Yorkie, da candela. Yo fui al veterinario y dije, mira, este perrito, él no se mira a un espejo, él se cree un león, él se cree que la casa entera es de él, él quiere subirse a las camas y el veterinario me miró y me dijo, es un Yorkie.
Eso es lo que ellos son. Y a veces hace cosas, ¿verdad?, que sacan por el techo. Y yo lo agarro. Bruno, se llama Bruno. Ah, para colmo. No, oiga esto, se pone peor la cosa. Mi esposa se llama Zaira Díaz y le pusieron en el veterinario el apellido de ella, así que él se llama Bruno Díaz, él es Batman. Él es Batman. Y se comporta como Batman. A veces va y orina donde tiene que orinar, y yo voy y lo pero chico, y entonces yo lo agarro y él se agacha y los ojos y tumba las orejas, es un proyecto. Y yo lo cojo aquí para hablarle, no hagas eso, porque tú sabes, y ahí me comió de nuevo el corazón y ya, y vuelve y hace lo mismo y todo es una rutina. Y yo me digo a mí mismo, ¿tendré yo más misericordia que Dios? Tenemos hijos. A veces queremos achichonar a nuestros hijos. Pero porque un hijo haga algo que no es, yo no dejo de amarlo. ¿Tenemos nosotros más misericordia que Dios? Pues si usted está en una crisis espiritual, créame, que el Dios que lo ama está ahí. Más presente que nunca. Es que no lo oigo, es que no lo siento, es que no lo veo, porque a veces estamos tan enfocados en la crisis que no nos damos cuenta de la presencia del Dios en medio de la crisis. Pero este hombre dice qué tipo de sed es la que tiene. Dice que tiene sed de Dios. Eso no es cualquier sed. Porque usted no puede tener sed de algo que usted no ha probado. Si usted nunca ha probado Coca-Cola, usted no puede decir, tengo sed de Coca-Cola. Tiene que haberla probado, que le guste. Pues entonces, así que este hombre es alguien que ha experimentado a Dios. Y tiene sed de ese momento, de esa experiencia. Y se siente vacío porque él en algún momento estaba lleno. Y es obvio que las situaciones de vida que en ocasiones nos tenemos que enfrentar a ellas, es como si nos pusieran una llave, la abren y empiezan a vaciarnos y a drenarnos y no queremos cantar y no queremos alabar y no queremos leer la Biblia y no queremos venir al culto y lo que queremos es que la gente nos ponga las manos encima, que nos dé cariño, que nos digan qué sé yo, que nos cojan pena, porque estamos en medio de una crisis donde no sentimos ni experimentamos nada. Pero si usted está pasando por eso, no se sienta mal. Porque ese no es su estado final. Eso lo que dice es que usted se ha metido en un proceso donde Dios ha llegado también al proceso. Y Dios lo va a tomar de la mano y lo va a llevar. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos que confesar y sacarnos de adentro todo lo que nos duele, todo lo que no está bien, todos los pensamientos confusos que tenemos para dejarlos allí de una vez y vaciarnos y dejar la puerta abierta para que Dios en su espíritu la llene con todo lo nuevo que tiene para su vida. Y este hombre obviamente está en una crisis espiritual donde hace falta que Dios lo llene y dice que mira a su alrededor. Y dice, pero yo quiero que sea el Dios vivo porque está viendo ídolos. Y aquí tiene un reconocimiento interesante, tiene sed del Dios vivo porque el Dios vivo es el que se mueve, el que ve, el que escucha, el que habla, el que abraza. Es un Dios que interactúa. Y él dice, yo necesito la interacción de Dios, yo necesito que Dios me hable, yo necesito que Dios me dirija, yo necesito que Dios me abrace. Una vez yo estaba en Posada de Amor, en Quebradilla, y subí al templo que tenían, que todavía está ahí, a orar. Y le dije al Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Y en eso entró uno de los nenes, que se llamaba Jorge, le decían Jorgito. 6 años. Y él fue a orar. Y yo le dije, ¿qué tú haces aquí? Y dice, voy a orar, me dijo. Ajá, ¿y qué tú vas a pedir?
Pues yo tengo 3 hermanitos más. Yo no sé dónde están. Y yo quiero que Dios me los traiga. Yo escuché la voz de Dios que me dijo, aquí estoy. Si quieres sentir mi abrazo, abrázalo. Nuestras mentes a veces le gusta cabalgar por los campos de la egolatría pensando que somos los únicos que estamos pasando por grandes crisis, grandes tropiezos. Y al lado hay alguien con una crisis superior, pero con una sensibilidad para encontrar a Dios. Y es la escuela que nos enseña que estamos en ocasiones todos en el mismo lugar, con sed del Dios vivo. La crisis espiritual empuja a la gente a la crisis emocional. Una lleva a la otra. Él lo dice aquí. Son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cualquiera que esté aquí que sepa de consejería profesional, psicología o psiquiatría, sabe que eso es depresión severa. Llorar de día y de noche. Y pasa que en este tiempo no hay Paxil, no hay Prozac, no hay Zoloft, no hay Clonopin, no hay Ambien. Esto es a pulmón limpio. Y es difícil. Ese proceso que está ahí viene a consecuencia de lo que se llaman pensamientos circulares u obsesivos. Pero no sobre otra gente o sobre algo, sino sobre el problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué va a pasar? ¿A quién voy a ir? Y ese tipo de pensamiento en el cerebro crea un impacto químico en unos neurotransmisores que algunos se llaman de la felicidad, como la serotonina, la oxitocina, la dopamina, el GABA. Y cuando empiezan a consumirse, crean cortocircuitos en el cerebro. Y de ahí las decisiones erráticas, ligeras, impulsivas, porque no tenemos un filtro que nos ayude. Y una de las tendencias a llorar por la frustración, por la crisis. Y en la noche se agrava el problema, porque la noche tiene un elemento adicional, que parece que es el fin, que no va a haber mañana. Los sonidos se oyen más grandes, las crisis parecen peores. Déjeme decirle que yo me he encontrado con mucha gente en la iglesia que todo lo que experimentan de noche es del diablo. Si es un ruido, es un demonio que hay en el cuarto y empiezan a reprender. Nunca han podido pensar que hay un ángel, que es la presencia de Dios. No, es lo malo, es lo malo. Es alguien mandándome mensajes y ahora la cosa esa nueva, las nuevas vibras esas. Yo digo a la gente, no me mande vibra que yo no soy una antena de Luma. Y el ser humano se va deteriorando porque se angustia, se desespera el no saber cómo va a enfrentar las situaciones de mañana. Mañana es la operación, mañana es el juicio, mañana voy al oncólogo, mañana tengo esta situación, mañana me enfrento a mi jefe que me dijo que tenía que ir conmigo y yo pienso que me van a votar, mañana X, Y, Z cosa, y esa noche se convierte en una noche infernal. No hay forma. La mente funciona así. Yo recuerdo una señora que me dijo, licenciado, yo necesito que me represente porque me están demandando en cobro de dinero. ¿Usted pagó la deuda? Sí. ¿Tiene el recibo? Sí. Despreocúpese, vamos a la vista y se acabó el problema. Me llamó de nuevo. Mire, pero ya sí, le dije que sí, así funciona esto. No, porque yo pienso que voy preso. Usted no va preso, en Puerto Rico nadie va preso por deuda. Y menos usted tiene el recibo. Me llama de nuevo.
Mire, perdona que le moleste, ¿verdad? Usted conoce a la juez. ¿Qué importa si yo conozco a la juez? Usted tiene el recibo. Sí, pues se acabó. Me llama de nuevo. Mire, es que yo estoy intranquila. Mire, haga lo que usted quiera. Váyase a comer con su esposo. Vea a Fasmagul, que estaba en ese momento en su pic. Tenga paz. Queda una semana para la vista. No llegó, se enfermó. Le dio un yello y no llegó. Y en la vista, ¿usted sabe cuántas cosas yo dije? Una, me presenté. Licenciado Maguire Narváez, en representación de Fulaneta, que no está presente en sala. Y lo otro que dije fue, permiso para retirarme, porque la otra parte presentó el recibo y se acabó. Se lo dije que era así. 95% de las cosas que pensamos que nos van a pasar no ocurren. Y el 5% que ocurre, no ocurre como lo pensamos. No invite al ayer a vivir con el hoy porque se deprime. A menos que lo tenga bien sano. Y no invite al mañana a vivir el hoy porque se va a poner ansioso. Usted y yo lo único que tenemos es hoy. Vívalo intensamente para la gloria de Dios. El hoy, dele la gloria a Él todo el día, alábelo todo el día, olvídese del mañana, porque mientras usted lo está alabando hoy, Él está trabajando con su mañana. No hay nada que usted pueda hacer hoy para adelantar su mañana, pero Dios sí. Y lo está haciendo. Y cada vez que nosotros pasamos por crisis espiritual y crisis emocional, la gente nos ve. Y llegamos a lo que se llama crisis social. Y se reúnen y me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Oh, porque hay gente que quiere saber cómo tú vas a actuar en medio de la crisis. Mira el cristiano. Parece que está en crisis, ¿verdad? Porque ya no está diciendo aleluya en esas cosas ahí. La gente quiere saber cómo usted responde. En este texto era bien fácil porque venían los de Babilonia a decirle a los judíos, ¿y qué? Y el Dios de ustedes, ese grandote que hace maravilla, ¿dónde está? Porque la gente piensa que solamente Dios está cuando hace maravilla. Que Dios es Dios porque solamente saca al pueblo de Israel, que Dios es Dios porque lo mueve por el desierto, que Dios es Dios porque abre el mar rojo, pero Dios también es Dios cuando te acompaña en la cárcel. Dios también es Dios cuando está contigo en el pozo. Dios también es Dios cuando está contigo en medio de las crisis, porque Él no deja de ser Dios nunca. Él es el mismo de los dedicados pastos y de las aguas de reposo que del valle de sombra y de muerte. Es el mismo que te sienta en la mesa frente a los que te angustian, igual de frente contra aquel que dice que te va a hacer daño. Este Dios es el mismo en todos los escenarios. Hay gente que quiere saber de qué tú estás hecho. Porque uno se pasa hablando de la iglesia y la iglesia y la iglesia, y de momento, ¡pam!, un golpe por las costillas. Y dice, vamos a ver qué dice ahora. Y no hay nada que revuelque más un infierno. No hay nada que le duela más al mundo de las tinieblas. No hay nada que truje más a la gente que no cree en el Señor que un cristiano en crisis cantando. Que un cristiano en crisis adorando a Dios. Que un cristiano en crisis contestando con certeza, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas a salir de eso? No sé, pero el Señor me va a librar. Porque yo no tengo que saber, no tengo que entrar en los procesos de cómo va Dios a hacer las cosas, solamente tengo que creerle, que Él haga lo que Él quiera. Yo estoy confiado en que Él va a poner su mano y lo que vaya a pasar va a ser lo mejor para mí. Porque a veces Dios coge a uno de la mano y uno empieza a protestar. Señor, esto está lleno de boquete y de piedra y aquella está pantano. Y Dios te va a contestar que no viste el otro. No viste el otro camino que había disponible. Este es el mejor. Dios te va a llevar por el mejorcito. El otro siempre es más cuesta arriba y más crítico. Pregúntale a José, ¿cuál es el único Uber que hay disponible para llegar a Egipto? El mercado de esclavos. Pues lo montó en lo que había disponible. Porque él lo quería llevar a Egipto, si no iba para Canaán, para otro lado, para Canaán o para Petra. ¿Y cuál es el que va para Egipto?
El mercado de esclavos de los ismaelitas. Ok, compra un ticket a José que va para allá. Si tú estás en un proceso hoy, estás en el camino que Dios escogió, que es el mejor de todos los que había disponibles. Y como si fuera poco, no te mandó ahí solo. Compró 2 tickets, uno para ti y uno para él, porque él se va a ir contigo. Ahora, este es un hombre que está destruido. ¿Y qué hace uno cuando está en esas crisis? Los recuerdos. Si son malos, va a haber más problemas. Si tengo una buena colección de memorias de Dios, vamos a estar bien. O sea, si estoy en una crisis existencial y tengo una caja guardada allí de postales viejas de una ex, me fui. Me fui por el choco para abajo. Porque eso me va a agravar el dolor. Pero si tengo una crisis y estoy para el lado de acá y empiezo a recordar las cosas que Dios ha hecho conmigo, entonces va a haber esperanza en mi vida. Y Él se va a la memoria. Yo me acuerdo de estas cosas. Porque en esos cánticos de júbilo y de alabanza entre el pueblo, ahí estaba Dios. Porque Él habita en la alabanza. Tienen que ir conectando los puntos de este momento en adelante. Se acordó que en la alabanza Dios estaba. Hay un poema de Mario Benedetti que a mí me gusta usarlo porque es que es fantástico. Son 3 líneas o 4. Se titula Ovillos. Ovillo es cuando usted agarra un palo de hilo y empieza a deshilarlo. Lo que llamamos en Puerto Rico ese bollo de hilo. Eso es un ovillo. Y él dice que si yo deshilo la memoria, se va a ir ovillando la nostalgia. Pero si yo desovillo la nostalgia, se va a ir ovillando la esperanza. Porque al final es el mismo hilo. Si yo hoy estoy en una crisis y en vez de lastimarme me siento a desovillar mis memorias para ver cuántas veces Dios me ha librado. Aleluya. Y ver lo bueno que ha sido Dios. Cómo en situaciones donde yo no tenía opciones, Dios apareció. Y me libró y me ayudó simplemente porque me ama. Eso me va a traer nostalgia. Pero esa nostalgia me va a decir a mí, el mismo Dios que obró contigo ayer, también va a obrar contigo hoy. Yo quiero que usted piense que Dios ha estado presente en su vida, aun cuando usted no se lo imagina. Y ese Dios que ha hecho cosas por usted en el pasado, las va a seguir haciendo en el presente. Porque es el mismo Dios. Y es el Dios con el mismo amor. Y Él tiene un plan trazado sobre tu vida que va corriendo. Independientemente de las cosas que te hayan pasado, pero ese plan tiene en agenda romper esquemas que no sirven para traer esquemas nuevos para que puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y uno tiene que acentuarse y decir, el mismo Dios que obró conmigo ayer es el mismo Dios que ha obrado conmigo hoy. Mi esposa tiene cáncer del seno con metástasis en la columna vertebral. Tiene 9 vértebras afectadas.
Usted no tiene una idea de la cantidad de gente cristiana que me dijo, ay bendito. Yo digo, bendito, ¿por qué? Está viva. Yo hablo con ella todos los días. Desayunamos, hablamos, oramos, hablamos del Señor. Mi fe, que Dios la va a sacar de ahí. Porque yo no tengo otra opción que no sea creer. No es una fe fanática, no es una fe loca. Yo conozco la soberanía de Dios. Pero entonces, entre lo que yo tengo que escoger, yo voy a escoger sanidad. Y alguien me dijo, ¿y si no la sana? Ese problema es de él, no es mío. Porque yo no la sano, la sana él. Y mientras pienso en eso, me refresca el Espíritu Santo. Me alienta el Señor. Porque el mismo Dios que obró conmigo en el pasado es el mismo que está presente. Así que este hombre se estruja en su recuerdo y toma una decisión. Y monta un monólogo con su ser, verso 5. Y le habla a su alma. Y usted tiene que determinar quién le va a hablar a su alma. Si le va a hablar su cuerpo o le va a hablar su espíritu. Pues su alma tiene el control de las emociones, los pensamientos, los impulsos, los sentimientos. Y él sube el nivel del discurso y desde su espíritu le dice a su alma, ¿por qué tú te abates? ¿Por qué te turbas? Voy a alabar a Dios. Voy a esperar en el Señor. Y es una decisión espiritual que tiene que conquistar su mente para que sus pensamientos, que están todo el tiempo tratando de analizar qué pasa, cedan a la voluntad de Dios. Y usted deje de cuestionarse cosas que usted no tiene la forma alguna de respuesta, sino que sea, voy a esperar en el Señor, voy a confiar en el Señor, voy a creer en el Señor, le voy a dejar eso al Señor. Lo que me toque a mí yo lo voy a hacer, pero lo que le toca al Señor yo se lo voy a dejar a Él, porque no hay nadie que haga ese trabajo mejor que Él, aleluya. Y la mejor forma es alabar, porque usted empieza a alabar a Dios y la sed que tenía al principio se convierte en ríos de agua viva. Y la crisis de estar llorando de día y de noche se va a empezar a acabar, porque el cerebro no se puede bifurcar entre alabar a Dios o deprimirse. Quiere decir que la alabanza empieza a enviar mensajes al cerebro para que deje de deprimirse y se ponga para su número. Y por eso tenemos la capacidad de cantar con lágrimas, de cantar con dolor, pero terminamos cantando con alegría, terminamos cantando con esperanza, terminamos cantando con gozo, aleluya. Pero es una decisión que yo tengo que tomar dentro de mí. Usted decide si quiere deprimirse o quiere controlar su depresión. Y a lo último, si yo alabo, la cara me va a cambiar. Y el que venga a preguntarme, a reírse de mí, tiene que irse y va a decir, yo no sé qué crisis es la que él tiene porque está lo más contento. Yo no sé qué crisis él tiene porque la está tomando en control. El miedo nos está neutralizando. Y se nos ha regado una pandemia de miedo a morir. Tengo una noticia que darle. Todos nos vamos a morir. De una forma u otra. A los que le da COVID, a los que no le da COVID, a los que se vacunan, a los que no se vacunan, a los que están gordos, a los que están flacos, a los que padecen del corazón, a los que no tienen nada. Es ley de vida. Y según mi Biblia, hay un día para nacer y un día para morir. Y la gente no muere de ninguna enfermedad. La gente muere porque se tienen que morir. Pues se murió del corazón. ¿Sabe cuánta gente yo conozco del corazón que se mandan medio lechón cada vez que pueden? Y están por ahí dando cantazos. Se murió de diabetes. ¿Sabe cuántos diabéticos yo conozco, especialmente en mi familia? Que se lleva una ristra, una congregación de dulce. Y te vas a enfermar. Me dicen, estoy enfermo ya. Te vas a morir. Un día de esto me voy a morir. Claro, si usted se descuida, acelera las cosas, obviamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos terror a algo que ya Cristo venció.
Sáquese ese problema de la carrera y concéntrese en lo que está viviendo hoy, para que pueda transmitirle a otros con miedo la paz que el Señor es capaz de darte en medio de la crisis. Estoy terminando, pero no lo digo como los pentecostales. Estoy mirando y llega a media hora todavía. Cuando el Señor quiso que yo volviera al ministerio evangelístico, y cuando Dios mire, cuando Dios se adueña de un proceso, tacho, cierra puertas, te pone gente en contra, una cosa bien violenta. Yo tenía un buen trabajo, un trabajazo, y yo me ganaba, yo no sé cuántos años, ya no sé ni cuánto me ganaba de tanto, y beneficios, y Dios me dijo renuncia, y el muchacho, son cosas mías, eso no puede ser Dios. Tienes que renunciar. Y yo tengo demasiadas deudas. Y un día me dijo, ¿qué deuda? Las que tú te metiste sin consultar conmigo. Ese fue el primer golpe que yo agarré. Cuando renuncié, que me quedé sin nada, yo dije, ahora sí. Yo vi el gabanes, allá los trajes así en el closet, y por lo menos allá hay trajes caros y finos. Entonces yo solo cogí un hongo y los acabó. Yo dije, pero esto sí que es violento. Esto es frontal, por donde quiera que me tire hay un francotirador. Y bueno, y tuve que entregar la casa, y tenía una casa de 3 pisos allá, porque me dejó medio mundo. Y ahí estaba yo solo con los coquíes de Canóvanas. Por eso que iba por la noche. Y dije, bueno, me acuerdo que puse en Facebook, esta es la casa de mis sueños, tengo que entregarla al banco porque no la puedo pagar, pero Dios está procesando. Y la gente empezó a escribir, varón, no se preocupe, Dios le va a dar algo más grande. Y yo decía, mira, la pirámide de Egipto, porque aquello sí que era grande. O el castillo de Nottingham, porque aquello es bien. Y yo decía, no me dé nada de eso, porque no puedo, el mantenimiento no me da para... La cosa es que me llaman del banco. Mire que la casa está bien atrasada y va a haber un proceso, ¿verdad?, para demandarlo. Y yo, no, yo se la voy a entregar voluntariamente. ¿Usted la va a entregar? Sí, porque no la puedo pagar. Y además, el Señor no me quiere aquí más. Me dijo, ¿qué Señor? Y yo, Jesucristo. Tu silencio. Les recuerdo que esta llamada está siendo grabada para propósito. Sí, no se preocupe. Yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. Yo no estoy loco. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Y usted no tiene miedo de ir a vivir un puente? Mira, si tengo que vivir un puente va a ser temporero. Y Dios va a tratar conmigo. Así que eso realmente no me preocupa. Lo que a mí más me preocupa en este momento es hacer la voluntad de Dios. Lo demás va a caer en su sitio. Y yo le puedo asegurar que aquel día, en aquella gran crisis, lo único vivo que había en el cuarto era una guitarra vieja. Yo no soy guitarrista. Lo que pasa es que yo crecí en iglesias donde el que tocaba guitarra lo que se le pedía eran 3 tonos. La, mi y re mayor, ¿no? Y con eso uno despachaba todos los coros. Te alabaré, te alabaré, no hay Dios tan... Todos se van por ahí. Todos se van por ahí. Así que con eso yo dije, bueno, eso nunca se olvida, así que agarré la guitarrita. Me senté en la cama y dije, Señor, quedamos tú y yo. Pero dicen por ahí que tú y yo somos mayoría. Y empecé a cantar. Y de momento el cuarto se llenó de una presencia. Porque Él habita en la alabanza. No es en la queja, no es en la protesta, no es en la letanía de la oración, es en la alabanza. Nuestra definición de oración tiene que cambiar. No puede ser la oración para estar pidiendo todo lo que ya Dios sabe. Tiene que ser la oración para exaltarlo, glorificarlo, bendecirlo, alabarlo, reconocer su presencia
y ponernos en una relación de tú a tú con Él. Y aquel día en adelante, la gente que me conocía y sabía que yo había perdido todo, me decía, pero tú estás contento porque estoy en las manos del Señor. Y no hay mejores manos que esa. Ahora tenemos una situación que resolver, porque ya tenemos al hombre cantando. Ya no tiene sed del Dios vivo, ya no tiene lágrimas de día y de noche, ya no se preocupa porque le digan dónde está tu Dios, pero posiblemente tiene 3 peticiones. Salir del cautiverio, que reconstruyan Jerusalén y él regrese a Jerusalén y que levanten el templo. ¿Cuántas de esas le contestó el Señor? Ninguna. El cautiverio iba a durar 70 años. A esa edad ya él iba a estar muerto posiblemente, como muchos otros. Pero que Dios más cruel, que las cosas que yo necesito no me las responde, las que yo creo que necesito. La respuesta es las que Él cree que yo necesito. ¿Usted se imagina yo ahora con este ministerio por todos lados que empiece, que me dé con la cosa esta de estar pidiendo a las iglesias que me ayuden a orar por un jet? ¿Sabe lo que va a pasar, verdad? Jesús va a ir al Padre. Va a decir, ¿qué pasa, hijo? Allá abajo está MacDiel en Puerto Rico. MacDiel. Ah, sí, el que llamamos, que lo sacamos de Interamericana, sí. ¿Qué quiere MacDiel ahora? ¿Un jet? ¿Para qué? Pues porque lo tenemos viajando para todos lados. No, hombre, no, que compre pasajes y de vuelta. Que ese jet parqueado en Isla Verde le va a costar a las iglesias un montón de alcapugias y pasteles para mantener eso ahí sin necesidad. No es lo que yo creo que necesito, es lo que Él entiende que hace falta. Así que le hacía falta a este levita. ¿Volver a Jerusalén? No. ¿Levantar el templo? No. Sentir a Dios. Ponme el verso 8 en la pantalla, por favor. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ya no tengo que ir a Jerusalén, ya no tengo que ir al templo, porque el Señor va a venir a mi casa. Y por el día me va a traer gente que me muestre su misericordia. Y por las noches, ese cántico en hebreo es arrullo. Por las noches me va a arrullar. Porque el arrullo es para poner a la gente a dormir. Ya no me voy a preocupar más. Y fíjese que dice al final, y mi oración ya no es al Dios del templo. Al Dios de mi vida. Se rompieron los esquemas. No hay templo, pero me acabo de dar cuenta que el templo no es algo importante a menos que Dios esté. Así que lo importante es donde Dios esté, ahí es que está la bendición. Gloria al nombre del Señor. La mañana de hoy, no importa cuál sea tu situación, vamos a establecer 3 principios en el nombre de Cristo. Lo que te está pasando te va a llevar camino a la bendición que Dios tiene para ti. Aunque no te lo creas y no lo veas, como quieras, vas para allá. No concibo un Dios Padre que quiera algo malo para sus hijos. Porque si yo no soy capaz de hacerlo, Dios es superior a mí. Segundo, lo que te está sucediendo es temporero. Tiene hora de principio y hora de final. Tú solo alaba en el proceso para que proceses lo que está pasando, aprendas lo que tengas que aprender y salgas de ahí rápido. El desierto que le costó a los israelitas 40 años se camina en 12 días. Usted no quiere pasar por el mismo cactus
20 veces. Y tercero, recuerda que en el proceso en el que te encuentras, tú no estás solo porque Dios está contigo. Aleluya. Que el Señor te bendiga en esta mañana.